nombre es Arely Morán. Mi depresión empezó cuando yo era muy chica, porque mi madre y mi padre peleaban mucho. Mi papá era abusivo físicamente, verbalmente, y también le era infiel a mi mamá. Entonces, a base de todo eso hubo una separación. También al mismo tiempo yo estaba pasando por abuso en casa, pero yo nunca decía nada. Entonces fue pasando el tiempo y yo empecé a sentirme deprimida y resentida por la situación sin darme cuenta. Los pensamientos y sentimientos que yo tenía por la depresión era mucho vacío. Estaba muy confundida, enojada con mi vida, con mi manera de ser, porque en vez de hablar permitía muchas cosas en mi vida. Permitía que las personas abusaran mucho de mí en mi vida sentimental. Crecí, era un desorden. Yo terminé con 3 relaciones fracasadas, 3 diferentes hijos, pensando que teniendo diferentes relaciones y teniendo hijos yo iba a llenar ese vacío que sentía, donde en las noches yo lloraba sola, no entendía por qué, incluso me aferraba a tener a alguien a mi lado pensando que la persona iba a llenar mi vacío, pero así como llegaban, se iban, y entre más pasaba el tiempo yo sentía más rechazo. Pero era una persona muy orgullosa, nunca mostraba esa depresión. Para el mundo yo sonreía, para el mundo yo era alguien independiente, alguien que no le importaba nada, más por dentro yo estaba vacía y muy deprimida. Cuando más me sentía deprimida era cuando yo empecé a tener conciencia de todo lo que yo estaba haciendo estaba mal, que todo lo que yo estaba haciendo no solamente me perjudicaba a mí, pero me perjudicaba a mis hijos. Yo incluso empecé a vivir una vida muy rápida. Yo salía mucho a las fiestas, tomaba, pasaba días sin ir a casa, despertaba en lugares no sabía ni cómo. Entonces, cuando yo llegaba a casa, reaccionaba. En vez de yo dejar de hacer las cosas, yo me escondía, me metía a mi cuarto, yo lloraba, me deprimía más, tenía pensamientos negativos hasta de quitarme mi vida. Eran momentos muy difíciles porque me entraba el miedo, me entraba mucho la duda, pero en vez de yo reaccionar, yo caía más y más en un pozo. Seguía haciendo las cosas una y otra vez igual. Quería ayuda, quería salir, mas no sabía cómo. Cuando yo decidí tomar esa decisión muy importante de cambiar todo en mi vida, fue cuando todo lo que yo pensé que había obtenido con mis fuerzas, lo que era una relación, una familia, trabajo, todo lo que yo pensé que yo tenía, pensando que yo ya había salido de ese problema, mi autoestima, o sea, pensaba que yo ya estaba bien. Cuando todo eso se perdió, terminé con una relación fracasada de 10 años. Fui abandonada, terminé en la calle, no tenía trabajo, no tenía dónde vivir, no tenía dónde tener a mis hijos en ese momento, no tenía ningún sostén. Pero lo peor era que mi vida espiritual era eso, el problema. Todo recurría siempre a lo mismo. Yo estaba vacía por dentro. Entonces, cuando yo ya sentí que ya no pude más, fue cuando yo tomé la decisión de empezar las cosas de nuevo, de hacer las cosas bien, de dejar de ser necia y entregarme completamente a Dios, y llegué a la iglesia. Cómo yo recibí la solución, la cura a mi vida, a los problemas de mi vida, fue cuando yo llegué a la iglesia. Yo fui invitada. Cuando yo llegué, todo para mí era muy extraño. Yo no entendía mucho porque yo vine de una familia religiosa. Entonces todo lo que se hablaba ahí yo no lo entendía. Yo estaba muy confundida, pero tenía tanta necesidad que yo permanecí ahí. Entonces, a través de las cadenas, a través del atendimiento con los pastores, con los obreros, fue que todo empezó a cambiar. Todo empezó en mi mente, porque mi manera de pensar antes era una manera muy cerrada, era muy débil de mente. Entonces todo lo que las personas decían negativo me afectaba. Entonces cuando yo empecé a entregarme más a las cosas de Dios, empecé más a poner en práctica y ser obediente a las cosas de Dios, fue cuando todo empezó a cambiar en mi vida. El cambio definitivo fue cuando yo fui bautizada con el Espíritu Santo. Lo primero que yo empecé a notar fue un cambio interior en mí. Mi manera de ver las cosas, mi manera de verme a mí misma. Yo me empecé a valorizar, a querer. No ocupaba de una persona o de un hombre para yo
definir quién era. Empecé a tener amor hacia los demás, porque yo antes era una persona muy rencorosa, no tenía amistades, era muy antisocial. Entonces después de eso, todo lo que yo quería hacer era salir y hablar de Dios, hablar de lo que Él había hecho en mi vida. Y porque ese vacío que yo tenía al final fue llenado. Puedo decir que llegué no completa, mas recibiendo el Espíritu Santo yo fui completamente completa y feliz. Una persona totalmente diferente a la que yo era antes.